Hola, buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo. En esta hora tengo como iniciativa continuar con la enseñanza de liderazgo. Ya nos acercamos al final. Estamos por la ley número 17. Y bueno, o sea, cuando uno llega al final, se encuentra más la sustancia o sea, las enseñanzas son las mejores. Gloria a Dios. Esta se llama la ley de las prioridades. Pedro y la ley de las prioridades. Los líderes entienden que la actividad no es necesariamente el logro. Esta es muy buena. Aquí vamos a disertar algunas cosas que yo he visto en algunas ocasiones, pues, y que no me han gustado algunas prédicas de algunas personas han estado mal enfocadas y han estado mal estructuradas. Sin embargo, por obediencia y por sujeción, me he quedado callado, ¿no? Pero en este momento voy a confirmar cuál es el orden correcto de las cosas. El orden correcto según Dios. Los líderes entienden que la actividad no es necesariamente logro. Los líderes nunca crecen al punto que ya no necesitan priorizar. Es algo que los buenos líderes siguen haciendo, sea en la conducción de un grupo pequeño, el pastoreo de una iglesia, la administración de un pequeño negocio o la dirección de una corporación de $1.000 millones. Stephen Covey decía, el líder se sube el árbol más alto, examina toda la situación y grita, selva equivocada. O sea, ¿por qué? Porque el líder es el encargado de visualizar el ambiente, de visualizar las condiciones. Y él es el encargado de dirigir, de ofrecer la luz a los seguidores, de ofrecer la luz a las personas que no tienen la misma visión que tiene él, en el nombre de Jesús. Las cosas que dan mayor recompensa personal son los encendedores de fuego en la vida del líder. Nada da más energía a una persona que la pasión. Tim Redmond reconoce, hay muchas cosas que atraerán mis ojos, pero solo unas pocas acapararán mi corazón. Hay muchas cosas que atraen los ojos de uno como persona, pero muy pocas deberían ser las que acaparen nuestro corazón, las que acaparen nuestra atención. Gloria a Dios. Dedique tiempo a evaluar sus prioridades de liderazgo. ¿Está usted dispuesto por todos sitios o se está concentrando en unas pocas cosas que dan mayor beneficio? El mayor éxito solo llega cuando hace que su gente se concentre en lo que realmente importa. Gloria a Dios. Pedro y la ley de las prioridades. Los líderes ponen lo primero en primer lugar. Lo primero es lo importante, no lo urgente. No como en reiteradas ocasiones he escuchado mensajes, no, que lo urgente, no es lo urgente. Lo que hay que hacer primero es lo importante. Gloria a Dios. Stephen Covey, que hace momentos lo cité, creó
algo que se llama los 7 hábitos de una persona altamente eficaz. El hábito número 1, empezar con un fin en la mente. El hábito número 2, ser proactivo. El hábito número 3, poner primero lo primero. Hábito número 4, pensar, ganar, ganar. Hábito número 5, primero entender, luego ser entendido. Hábito número 6, sinergizar. Hábito número 7, afilar la sierra. Esos son los... Stephen Covey como tal, él no es cristiano, pero hay que aprender a reconocer cuando las informaciones no sabemos si él, no siendo cristiano, Dios le haya permitido adquirir esta sabiduría para que es un muy famoso autor y escritor. Dios haya permitido que él pueda encontrar esta verdad para hacérsela saber a las personas, para hacérsela saber a los gentiles, a las personas que no son el pueblo de Dios como tal. Mas a Dios le agradó salvar también a los gentiles, de manera que Pedro como tal tenía la responsabilidad de llegar y de ganarse a los judíos, pero el apóstol Pablo tenía la responsabilidad de ganarse a los gentiles, al pueblo que no era judío. Gloria a Dios. Cuando de éxito se trata, lo más importante es dar el primer lugar a lo primero. William Gladstone lo dice así: es sabio el hombre que no gasta su energía en la persecución de lo que no es adecuado. Y es más sabio aún el que de entre las cosas que puede hacer bien, resuelve la mejor de todas. Tanto así, de esta manera, yo como tal, yo soy herrero, soy un buen herrero, es mi pasión, es mi oficio, lo hago, bueno, no me corresponde a mí calificar mi trabajo, pero para mí es mi pasión. Pero también me gusta predicar, también me gusta llevar el mensaje de Dios. Si me ponen a escoger entre llevar el mensaje de Dios y hacer un trabajo de herrería, yo evidentemente tomaré el predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escogí la mejor parte, como Marta y María. Cuando Señor, le dice María al Señor, que porque Marta estaba sentada admirando y escuchándola cuando Dios estaba ofreciendo su doctrina. Entonces María estaba afanada limpiando la casa y no sé qué más. Entonces María le dice al Señor, no reprende a Marta, que yo estoy limpiando, estoy arreglando, o sea, con mis palabras. Estoy limpiando, estoy arreglando, y ella lo que está ahí sentada escuchándote. Y el Señor le dijo: ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Gloria a Dios. La persona de éxito no permite que las cosas sin importancia de su vida lleguen a ser importantes. A la inversa, no permite que las cosas importantes dejen de ser importantes. Se forma el hábito de dedicar sus mejores recursos a sus mejores logros. En resumen, ordena sus actividades de tal modo que siempre graviten hacia el éxito. ¿Cómo entender lo que es más importante? Bueno, en lo personal, lo más importante es lo espiritual. Pero todo depende qué tipo de doctrina
tenga cada persona. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo espiritual. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Dios trajo de lo espiritual a lo físico por su palabra. Por eso es que, mire, el éxito como tal se fomenta en el campo espiritual y se trae al mundo físico. Dice la palabra de Dios: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. ¿Cómo entender lo que es más importante? Cuando Pedro era un joven pescador en Galilea, nadie hubiera pensado que estaba destinado a convertirse en un apasionado líder de la iglesia cristiana primitiva. Después de todo, casi no tenía educación y probablemente habría estado feliz viviendo en el anonimato el resto de su vida. No obstante, Dios tenía otra cosa en su pensamiento. Y en el momento en que Pedro se encontró con Jesús, sus prioridades comenzaron a cambiar. Gloria a Dios. Como muchos líderes, Pedro tuvo que aprender a poner en primer lugar lo primero. Poner primero lo primero, separar lo importante de lo urgente. Tratar de que lo importante se mantenga siempre en primer lugar. Porque las escrituras revelan bastante sobre la incoherencia de su conducta y muchas decisiones irracionales. Mientras más tiempo pasó con Jesús, más aprendió la diferencia entre la actividad simple y el logro. Aprendió la diferencia entre la actividad simple y el logro. Durante 3 años observó las prioridades de Jesús. Fueron basadas sobre la base regular. Durante 3 años vio que Jesús coherentemente invirtió solo en las cosas que le permitían cumplir su misión, a pesar de las muchas cosas que exigían su atención. Usted se puede imaginar, o sea, vamos a hacer una comparación. Vamos a ponernos en el lugar de Jesús. Muchas cosas, ¿me entiendes?, necesitaban la atención de Jesús, pero Él se enfocó en lo que era importante. Gloria a Dios. Creo que con el paso del tiempo, esas acciones provocaron impresiones duraderas en Pedro. Cuando llegó el momento de tomar el liderazgo, sus prioridades estaban en orden y guió a su gente con mucha confianza. Dios bendice las prioridades correctas. Cada vez que Pedro se enfocó en lo importante, Dios bendijo sus acciones. En Pentecostés esperó que Dios preparara el corazón del pueblo antes de hablarle. Y 3,000 personas captaron su visión y se convirtieron. Hechos 2. Delante de la corte religiosa se negó a dejar de predicar porque sabía que obedecer a Dios era más importante que obedecer a los hombres. Hechos 4, 18 al 20. Cuando los judíos helenistas se quejaron de una provisión insuficiente de alimento, Pedro delegó la tarea en 7 hombres capaces que él y los demás apóstoles pudieran concentrarse en la misión de predicar. Predicar era lo primero, lo espiritual es lo primero. Gloria a Dios. Como Pedro, entre muchas cosas,
que demandan su atención y tiempo. Los grandes líderes eligen y disciernen no solo lo que necesita hacerse primero, sino también lo que es necesario, lo que no es necesario hacer. Eso se inicia con una pasión por lograr la excelencia. Podría decirse que Pedro es el personaje más animado de la Escritura. Era apasionado en todo, a veces aún en lo incorrecto, pero a la larga aprendió dónde enfocar su pasión. Aprendió qué era lo que tenía precedencia en su vida. Cuando eso ocurrió, estuvo en condiciones de dirigir con eficacia. Lo mismo es válido para todo líder. Cuando enfoca su pasión en lo más importante, su liderazgo se eleva a nuevas alturas y puede avanzar continuamente en la dirección del éxito. John M. Goddard dijo: si usted debe realmente lo que quiere de la vida, si usted sabe realmente lo que quiere de la vida, es asombroso cómo las oportunidades aparecerán para permitir que las lleve a cabo. Gloria a Dios. Los líderes ven todo, pero se concentran en lo importante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Su misión es el fundamento de sus prioridades. Cuando Pedro entendió que su misión era difundir el cristianismo y nada más, eso se convirtió en el fundamento de sus decisiones. Todas sus decisiones estaban en función de predicar. Todo lo que hacía reforzaba la dirección en la que iba. No tenía la visión limitada como en un túnel. Como todos los grandes líderes, veía todo el cuadro primero y decía en qué iba a centrar su atención. Gloria a Dios. Veía todo el cuadro primero. Eso es una ley de liderazgo, se llama la ley del cuadro completo, que en la enseñanza de liderazgo voy a explicarlo en el nombre de Jesús. Cómo agudizar su enfoque al expandir su visión. Quizás usted se parezca a la forma de ser de Pedro al principio, lleno de pasión, pero carente de dirección. La buena noticia es que ya tiene la mitad de la ecuación. La mala noticia es que si no sabe hacia dónde va, acabará girando en falso. Por esa razón fue que el pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto, porque no tenían claro cuáles eran las prioridades, cuáles eran sus prioridades como pueblo de Dios. Entonces, Dios permitió que durara 40 años dando vueltas para prepararse. Duró 40 años en el desierto para prepararse. 40 años que yo espero que usted y yo no tengamos que durar 40 años para permitir que Dios moldee nuestro carácter y nuestra alma en el nombre de Jesús. O peor, pasará años yendo en una dirección completamente errada. Cuando está seguro de la dirección que debe tomar, sus prioridades se hacen más claras y sus acciones toman un sentido significativo. La ecuación completa es como sigue: gran pasión,
más clara misión igual a acción enfocada. Cuando los judíos helenistas vieron a Pedro para presentar su queja, reconoció que al resolver la necesidad de ellos, podría adelantar su misión. También se dio cuenta que no era la prioridad que esa tarea la hiciera personalmente. Gloria a Dios. Comprendió que su trabajo era preocuparse de la necesidad real de la gente. Oír la verdad de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, predicar las buenas nuevas. En lugar de tratar de hacerlo todo, delegó la tarea a 7 hombres que sabía que serían competentes para seguir con el trabajo. Como resultado, se solucionaron 2 problemas. Al examinar más cuidadosamente la situación de Pedro, podemos aprender mucho sobre cómo concentrarnos en las prioridades, aunque todavía mantengamos la vista en el panorama completo. Pedro demostró que cuando surge la necesidad, los líderes enfocados, 1. determinan la validez de la necesidad. Los líderes fuertes siempre son los primeros en reconocer cuando se debe tomar un curso de acción y rápidamente consideran cómo debe irse adelante. Consideran cuál es la estrategia, qué va primero y qué va después. Pedro sabía que si la petición de los judíos helenistas no era atendida, la iglesia iba a perder impulso. En lugar de tratar de enfrentar la necesidad personalmente, como muchos líderes hacen, decidió que no era su prioridad y consideró otro modo de hacerle frente. ¿Cómo reacciona usted cuando la gente se le presenta una necesidad genuina? Detiene lo que está haciendo e inmediatamente trata de resolverlo. Asiente con la cabeza como si estuviera interesado y luego lo deja a un lado y lo olvida. O como Pedro, da un paso atrás, mira todo el cuadro completo y decide cuál es la acción apropiada según sus prioridades. Usted tiene unas prioridades que Dios le ha delegado. Bueno, aquí hay una pequeña variante. ¿Por qué? Porque cuando usted no ha podido tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios y establecer unas prioridades, un propósito en su vida, el propósito de su vida, no ha podido identificarlo, muchas veces usted no va a poder establecer un rol de prioridades acorde con el de Dios. Por eso es necesario conectarse espiritualmente, conectarse correctamente. Gloria a Dios. 2. Buscan oportunidades de liderazgo. Aun cuando una necesidad válida no es su prioridad, puede proveer una oportunidad de aprendizaje para alguien de su grupo. Cuando usted esté en otro nivel superior y tiene un seguidor que puede hacerse cargo de esa prioridad, de esa necesidad que también es indispensable cumplirla o suplirla, entonces aprenda a delegar y usted enfóquese en lo importante y delegue esa función que no es menos importante, pero no está a la altura o al nivel que está usted. Aprenda a delegar. Pero reconoció prontamente que era más importante para él y los demás apóstoles seguir enseñando en vez de distribuir alimento.
pero también reconoció la oportunidad de usar la situación para desarrollar algunos líderes que se estaban levantando. Gloria a Dios. En la gente, una de sus principales prioridades, antes de echar algo en el incinerador, evalúe si queda dentro de las responsabilidades de una o más personas. Recuerde que los líderes más eficaces tienen que concentrarse solamente en unas cosas, en unas pocas cosas. Confían en su personal para que haga el resto. Gloria a Dios. 3. Delegan la tarea sobre las personas competentes. Delegar es un instrumento básico del líder. Si se usa en forma correcta, puede llevar su eficiencia a un nivel completamente nuevo. Cuando Pedro y los apóstoles decidieron que no era su prioridad enfrentar personalmente la necesidad presente, eligieron con cuidado un equipo de 7 personas consideradas maduras y capaces de llevar a cabo la tarea en lugar de ellos. En lo referente a delegar, siempre es su responsabilidad señalar la persona adecuada. No hay nada peor que tener de regreso una necesidad porque la persona que nombró para ello no era competente. Eso disminuye su eficiencia y finalmente puede perjudicar su credibilidad. Como líder, antes de delegar una tarea, asegúrese de conocer las destrezas y capacidades de su personal. 4. Confirman y comisionan a su gente públicamente. Pedro y los discípulos crearon su equipo para tener éxito. No solo se aseguraron de que los 7 hombres eran los adecuados para enfrentar la necesidad, también los presentaron ante el pueblo como líderes dignos. Al hacerlo así, hicieron que los hombres sintieran confianza y seguridad de tener éxito en favor de toda la causa. Es más importante para usted que se hagan las cosas o lograr que se hagan bien. Gloria a Dios. Muchos líderes actúan precipitadamente, delegan una tarea solo para poder eliminarla de su agenda. Perciben equivocadamente el delegar como un modo de disminuir sus distracciones en vez de crecer en eficacia. Sin embargo, los grandes líderes entienden que su eficiencia es una función de éxito de su gente. Es necesario que aprendamos a delegar personal competente. Gloria a Dios. Y que ellos continúen su prioridad para ayudarles a tener éxito. Como todo líder eficiente, Pedro comprendió que la diferencia entre actividad y logro siempre consideró una necesidad primero y a través de la lente más grande. O sea, a través de las prioridades espirituales. Esa es la lente más grande. Las prioridades espirituales van primero. Siempre consideró una necesidad primero a través de la lente más grande, su misión general. Luego se enfocó en lo que era necesario hacer. Primero por él y luego por los demás. Como resultado, la Escritura dice que el número de los cristianos creció continuamente bajo su liderazgo. Bueno, esta enseñanza ha llegado a su fin. Espero que podamos continuar y que beban de la enseñanza que el Señor Jesús ha transmitido a este humilde siervo. El Señor les bendiga.